Hablemos del estrés. El estrés, en particular, hablemos del estrés laboral en enfermería. Empezamos definiendo el estrés. El estrés no es un trastorno de la salud, sino que es el primer signo de una respuesta a un daño físico y emocional. Esto significa que frente a una situación, hablando de enfermería, por ejemplo, de gran presión, de gran exigencia, la persona se ve desbordada sin poder hacer frente a esta situación real, entonces empiezan a aparecer síntomas como una respuesta que no es la acorde, digamos, no es la más beneficiosa para el organismo, como una respuesta frente a esta situación que no puede manejar ni superar. La OIT en 1984 define los factores que pueden ocasionar estrés. Teniendo en cuenta el trabajo, hablamos del medio ambiente de trabajo, del diseño de las tareas y de la carga de trabajo. El medio ambiente de trabajo puede producir estrés si no es el adecuado. Por ejemplo, si no es un entorno seguro, si el lugar, por ejemplo, le falta iluminación, le falta ventilación, las conexiones eléctricas no son las adecuadas, todo lo que tiene que ver con el contexto, digamos, ambiental. Eso puede generar estrés. Uno piensa cómo, bueno, trabajar todos los días en un lugar con estas características en el tiempo produce estrés. El estrés no aparece de un día para el otro, sino es por una exposición continua a estos factores negativos, ¿sí? Por llamarlos así. También el diseño de las tareas. Diseño de las tareas se refiere a qué tipo de trabajo se realiza. Hay trabajos que son muy monótonos, que no necesitan de ninguna creatividad por parte del operador. Si hablamos de enfermería, hay como cierta variedad en las tareas. Hay cosas rutinarias y cosas que no. Pero en otros tipos de trabajo, por ejemplo, un operario que trabaja en la producción de algún elemento en serie, siempre hace lo mismo repetitivamente, eso también puede conducir a estrés, a esa monotonía del trabajo. O también el realizar un trabajo que uno no desea, que no lo motiva, que no lo estimula para nada también. La carga de trabajo se refiere a las horas de trabajo. Demasiadas horas de trabajo produce estrés. Lo que tiene que ver con el trabajo nocturno, que también produce alteraciones en el ritmo circadiano. Y podemos seguir pensando y desarrollando más ítems. La cultura organizacional también es un factor desencadenante de estrés. ¿En qué sentido? Cuando el trabajador no tiene un buen vínculo con sus compañeros de trabajo, cuando no tiene un buen vínculo con sus superiores, cuando no hay una buena comunicación que circule alrededor de las personas, donde no se puede expresar las inquietudes, sugerencias, cambios, cuando no se puede tener alguna pequeña autonomía en la toma de decisiones, eso también genera estrés. Sobre todo pensémoslo en enfermería. Hagamos como un repaso de lo que han vivido en su práctica hospitalaria hasta ahora en la carrera para ir pensando qué otras cosas podríamos agregar. Entonces, además del trabajo en sí mismo, el medio ambiente en el que se realiza, la cultura organizacional de la entidad o la empresa en la que uno se desempeña como trabajador, también es causante de estrés el vínculo entre el trabajo y el hogar. Si ambos cónyuges trabajan y hay niños a cargo, eso produce estrés, el tema de organizarse, compartir tareas, etcétera. El tema de las dificultades económicas, el tema de los turnos de trabajo irregulares o que no cuando alguna persona trabaja estas formas nuevas de trabajo, que se trabaja un día sí, dos no, uno a la mañana, otro a la tarde, otro a la noche.
Todo eso también genera estrés. Además de la violencia laboral, que también es un factor que produce estrés. Cuando este estrés que una persona padece se prolonga en el tiempo, produce un estado de agotamiento físico, emocional y mental, que es lo que llamamos como síndrome de burnout o quemado, que está causado por el estrés relacionado al trabajo. Sobre todo en enfermería, que todos los días se enfrenta al sufrimiento, el dolor y la muerte, tiene un alto riesgo de estrés. Hay signos y síntomas que son inespecíficos, pero tienen que ver con la forma y el medio en que uno desarrolla sus tareas habituales. Por eso es importante en enfermería tener estrategias para poder afrontar el estrés y superarlo. Teniendo en cuenta el estrés que el enfermero padece en particular en cada situación, modificar las condiciones de trabajo. Y en lo que se refiere a lo global como colectivo enfermero, todas las acciones que fomenten el trabajo en equipo, el compartir situaciones vividas. Hay otros países en los que enfermería tiene una reunión semanal, por ejemplo, para volcar sus inquietudes, sus padecimientos, pacientes complejos, dificultades en la comunicación, sobre todo, la comunicación fluida y en dirección hacia los pares y hacia el personal jerárquico es muy importante. Vernos como un colectivo, vernos como grupo, sosteniéndonos y tratando de, sobre todo creo yo, mejorar las condiciones de trabajo. Pero hay muchísimo para pensar y desarrollar en este aspecto.